Entonces, pasamos a la primera parte, libros y documentos. Bueno, es un libro, el de Georges de la Fèche, Principios de Cirugía, que le fue donado al departamento. En realidad fue un regalo personal al doctor Mañé Garzón, y él lo dejó para el departamento, digamos, haciendo un pequeño preámbulo a lo que vamos a ir hoy. Esta es la carta de donación del libro. Montevideo, 8 de mayo del 2008. Señor doctor Fernando Mañé Garzón, presente. Estimado doctor Mañé, le ruego me disculpe no poder entregarle personalmente el libro prometido. Razones de salud, de índole familiar, me impiden hacerlo. Me hubiera resultado muy grato vernos y recordar tiempos pasados. Aprovecho la gentileza de la profesora Pérez Santarcieri para que llegue a sus manos. Considero que será una pieza de interés para la obra de investigación que usted realiza. Entremos en la historia del libro. Lo poco que yo sé, el dueño fue mi tatarabuelo, doctor Juan de Castro, por la rama paterna. Este buen señor estudió y se recibió de cirujano en la Universidad de Santiago de Compostela y ejerció su profesión en el pueblo de San Tirso de Villanueva, Malpica, Coruña, España. Fue médico de los barcos de la Marina Real en los viajes que estos realizaban a América. No sé si alguna vez llegó a nuestras tierras. Tampoco sé cómo habrá hecho para repartir su tiempo, ejercer en Galicia y estar a bordo en travesías tan largas. Todo esto lo sé por comentarios de mi familia. No hay documento alguno. Mi abuelo, don Félix María Martínez de Castro, español, también nacido en Malpica, Coruña, fue el primero que viajó y se arraigó en América. Desembarcó en Montevideo en septiembre de 1871, siendo el fundador de rama paterna. A su vez, nieto del propietario del libro. Mi padre, doctor Julio Martínez Salaverry, oculista, guardó siempre este ejemplar con especial interés y cariño a pesar de su deteriorado estado actual. Obra del tiempo y pasado, más de 200 años de editado. Creo que para usted, doctor, será de interés su contenido, los conceptos antiguos de la medicina, su lenguaje, su rústica encuadernación de cuero sin curtir, etc. Queda esta pequeña joyita en sus manos. Yo estoy a sus órdenes por algún dato que usted necesite, aunque muy poco más sé de esta historia. Los saludo afectuosamente, la firma de la donante, señora María Esther Martínez Viana. Ustedes recordarán cuando se hacían hace unos años atrás los seminarios de Historia de la Medicina. El doctor Mañé Garzón, al poco tiempo de haber recibido este libro, nos había pedido a Marianela Martínez, a Mariana Ramírez y a mí, que hiciéramos una pequeña presentación del libro, y en ese acto, digamos, el doctor lo cedía al departamento. En ese momento pudimos hacer muy poco con el tiempo que habíamos tenido, y esto es, digamos, como una continuación de ese trabajo. Muchos de los lugares que acá menciona la donante, por ejemplo, la Universidad de Santiago de Compostela, la universidad también donde estudió Georges de la Fèche, fueron consultados por mí vía mail. Todavía no he tenido respuesta. Lo único que sí me dijeron de la Universidad de Santiago de Compostela, que se iban a trasladar mi consulta a la encargada de archivos para que pudiera enviarme todo lo correspondiente a los legajos personales de estudiantes de esta persona. Todavía no he tenido respuesta de ellos, es decir, en un futuro sería la idea continuar con este trabajo, digamos, ampliándolo también para conocer un poco más de los antiguos dueños de este libro. Esto es como un pequeño resumen de quiénes fueron los primeros dueños. Como dato que pudimos obtener en ese momento con Marianela, cuando se presentó hace más o menos casi 10 años de este libro, rescatar que el doctor Julio Martínez Salaverry, que fue la única persona que pudimos tener datos, pudimos también ver la fecha en que se había recibido, sacado de los registros de títulos cronológicos abreviados que hizo el doctor Pedro Vizca y Héctor Braseiro.
Y esto es un poco lo que es la presentación del libro. Este es el estado actual, no del 2008, sino el estado actual 2020 que tiene este libro, que está en resguardo en el departamento. La fecha, fíjense lo que es, la cantidad de páginas, más 47 páginas adicionales que se le agregan con fórmulas médicas y las medidas que tiene el ejemplar. Algo que se supone que pertenece al primer dueño es esta lista, que en realidad es una lista de medicamentos que están copiados textuales del libro, desde aceites, por ejemplo, y la cantidad de miligramos necesarios para atender una afección. Si bien cómo se realizaba el aceite está dentro del libro, esto es como una lista, digamos, de cada uno de estos ingredientes, y es prácticamente igual la caligrafía a una nota que está muy poco legible y que está en la contratapa del libro, y que suponíamos con Marianela de que pertenecía letra de su primer dueño. Bueno, ¿quién era Georges de la Fèche? Cirujano francés, profesor y demostrador de la Real Cirugía, cirujano del Ejército y las Armadas de Su Majestad. Este es el único retrato que pude conseguir y que lo pude sacar de la Galería Nacional Escocesa del Retrato. Me comuniqué vía mail con este lugar que tiene una página web, todavía no he tenido respuesta para saber si podíamos acceder a más material referente a este personaje, y los únicos datos que tengo son los que estoy presentando en estos momentos. ¿Qué trata el libro? Es de un tamaño muy chico, podríamos decir, comparando con lo que serían los libros de la época. Está dividido en 5 partes o capítulos que tratan sobre fisiología, higiene, patología, terapéutica, y la última está destinada a una clasificación de reglas o casos particulares, es decir, casos que sean excepcionales y que no se corresponden con los que él había descrito anteriormente en el libro. Es una obra que se reeditó otras 12 veces y con traducción a varios idiomas, entre ellos inglés, alemán, latín y, por supuesto, español. Es una obra ubicada en la segunda mitad del siglo XVIII, donde se da, digamos, una apertura ideológica de lo que es la práctica de la cirugía, favorecido por lo que es la impresión masiva en lengua no latina. Esta sería la tapa de la obra con esta es, digamos, la mejor imagen que pude obtener, digamos que es la primera hoja, es la que está más dañada por el tiempo. El índice de la obra, cada una de las partes que contienen. Hace una especial referencia a la práctica de la sangría. Es prácticamente como un subcapítulo. Y una lista de correcciones que en las ediciones posteriores no aparece, sino que fueron arregladas. Esta es la única referencia que hay a otros autores dentro de la obra. Él en ningún momento cita otras obras, ni siquiera cuando trata problemas relacionados con el corazón, que podría de repente hacer referencia a autores más antiguos que él, y la única referencia que hace, por ejemplo, es en tiempos de Erasístrato y de Hipócrates, de quien toma prestada esta conocida frase, ¿verdad?, que todos en algún momento hemos escuchado completa.
También habla en el capítulo 4, de los temperamentos y los distintos tipos que hay, e incluso más adelante también los desarrolla, incluso dice cómo cambian los temperamentos según el sexo y la edad. La clasificación de los medios o de los remedios está en el segundo capítulo, donde a cada uno de estos tipos los desarrolla y para cada uno de ellos hace la fórmula correcta para la creación de ese medicamento. Por ejemplo, describe cómo sería el mejor tipo de baño de agua tibia y recomienda de los que son de inmersión total. Por ejemplo, cuando habla de las flores y las hojas de las plantas, también habla cómo tienen que ser, en qué momento tienen que ser cortadas, si tienen que ser cortadas de tallo o sobre la hoja, sin perjudicar la raíz. Cuando habla de los ungüentos, da una larga lista de cada uno de los ungüentos y la fórmula para llegar a ellos. Lo mismo con los emplastos, los aceites. También recomienda el uso o el consumo de lombrices trituradas, muchas veces él habla, condimentadas con plantas medicinales y usadas como medicina. También el uso de los narcóticos y la diferencia entre los simples y los compuestos. Y una palabra que la repite varias veces y yo sinceramente no sé qué significa, el bálsamo tranquilino. No sé si alguno de ustedes luego podría ayudarme con esta expresión. Luego sigue con todo lo que son las variedades de los medicamentos y va a ser también siempre referencia a los baños y que es aconsejable usar todo lo que sean los ungüentos, pomadas o aceites sobre la piel luego de un baño de agua tibia de inmersión total, por ejemplo. Menos en el caso de los niños y las embarazadas. En eso recomiendo que sea un baño de asiento, por ejemplo, y luego sí que se utilicen las medicinas que él recomienda. Acá sigue una amplia lista y luego hace también un capítulo específico para cirugía y el uso de los cauterios a los que él recomienda ampliamente. Y hay una descripción, digamos, y un consejo acerca del uso de estos elementos. Por ejemplo, de todas las clases de medicamentos se eligen aquellos que la experiencia o la analogía ha manifestado ser propios para las enfermedades y convenientes al sexo o a la edad del enfermo y a las demás circunstancias. Por ejemplo, él dice, si se trata de un niño, ¿cuál sería la dosis comparada si es varón o mujer? También en el caso si es un adulto y también en el caso si es un anciano, la diferencia que tiene que haber, si el baño tiene que ser antes o después de usar ese medicamento. Se combinan, se mezclan, se prescriben bajo diferentes fórmulas como cataplasmas, fomentos, embrocaciones, pomadas, linimentos, unturas, inyecciones o jeringatorios, lavatorios, humos bajos, ungüentos digestivos, emplastos, colirios y gargarismos a los que se pueden añadir la sangría. Las sanguijuelas, las ventosas, las sajas, los sedales, los vejigatorios, los cauterios, los supositorios o calas, las calendillas, las esponjas preparadas, los riegos de baño, las aguas minerales. Puesto estos diferentes socorros, aunque propiamente no sean medicamento, no dejan de obrar como tales sobre fluidos, evacuando los humores o alterándolos, y sobre los sólidos, relajando o dándoles resortes. Y en un capítulo específico sobre las operaciones hace todo un desarrollo de cuáles son las herramientas que él recomienda para cada uno de ellos, y recordaba las clases del doctor Pou cuando habla de cirugías y Quirós, trabajo con las manos, y él acá dice que de los instrumentos naturales son los dedos o las manos del cirujano, e incluso recomienda las manos que son delgadas, con dedos largos y demás, así como también los instrumentos artificiales. Y
siempre también habla sobre lo que tiene que tener siempre un cirujano: aguja, hilo, las tijeras, las espátulas, que siempre tienen que ser de buena calidad. Este es el capítulo en el que a ustedes les hacía referencia sobre las fórmulas para los medicamentos. Son más de 60 páginas continuas de medicamentos y tiene más de 200 fórmulas diferentes. Termina con un detallado índice y en las últimas páginas nos muestra las otras obras nuevas de la editorial, y luego está a lo que les hace referencia en letra manuscrita, que está, sinceramente no pude leer demasiado para interpretar qué es lo que dice. La segunda obra que escribe, pero que no llega a ver publicada, sino que se hace de forma póstuma, es Catálogo quirúrgico o recopilación de instrumentos empleados en la cirugía, que lo hacen póstumamente en 1880, pero luego va a volver a ser editado en España por Pedro Leire Entralgo. Y una anécdota para terminar esta presentación es que esta obra, Principios de Cirugía, fue esencial para el esclarecimiento de un juicio penal que se hizo contra otro cirujano, Fermín Ochoa, que había sido acusado de asesinar a un artesano, Diego de Campo Redondo, en 1772. Y este Fermín Ochoa utiliza 3 nombres de 3 cirujanos que él considera expertos en la materia. Y él redacta una nota en defensa, digamos que él hace de su propio abogado, y en la obra llamada Disertación quirúrgico-apologética, que Fermín Ochoa, maestro cirujano, escribe en su defensa sobre la contusión y muerte de don Diego Campo Redondo, de que se haya acusado, y sobre la nulidad de las declaraciones hechas por Luis Atondo, Fausto Lascano, Juanchín Martínez y Juan Joseph Fernández, cirujanos de Falques, Milagros y Funes. Estos personajes que él menciona fueron los médicos que le hicieron la autopsia a el señor Diego Campo Redondo, y que él las refuta diciendo de que él no le dio muerte. El suceso se da en que el hermano menor de Fermín Ochoa había sido aprendiz de Diego Campo Redondo, y Campo Redondo había sido contratado, digamos, por una capilla de una ciudad para hacerle el adorno de del sagrario. Parece que el presupuesto que él dio era muy elevado, consultaron con su ayudante y él dijo que podía hacer el mismo trabajo a mitad de precio. Entonces Campo Redondo fue a la casa donde vivía este hermano, se enfrentó con él, lo golpeó, parece que también insultó a la madre que estaba presente, y Fermín Ochoa se lo encontró en un cruce de camino, tuvieron unos golpes y en la noche Campo Redondo fallece. Entonces se le acusaba a Fermín Ochoa de que lo había asesinado. Entonces él hace un discurso donde dice que las causas de muerte no fueron dadas por los golpes de él, porque había habido como mucha distancia de tiempo. Y esta obra de la disertación quirúrgico-apologética está disponible en internet, y ahí hace toda una descripción, incluso una cita textual de la obra de la FESH, donde dice: fulanito de tal no pudo fallecer a causa de mis golpes porque de la FESH dice tal cosa y lo que encontraron los médicos que hicieron la autopsia fue otra. Finalmente lo absuelven de cargos porque comprueban de que Campo Redondo llegó a su casa, se acostó, se esteó, luego se levantó dolorido por los golpes, cenó con abundante vino y aparentemente en un estado de ebriedad habría caído mal y con el tiempo se le produjo la muerte. Esto sería más que nada la presentación que tenía para hoy, muy breve y escueta sobre este tema. Muchas gracias, Ángela.
Está en consideración el trabajo presentado. Si quieren hacer uso de la palabra, tienen que desactivar el micrófono. Augusto, no. Sí, Alberto. No, simplemente para felicitar a María Ángela, sobre todo traer un libro de prácticamente de la primera mitad del siglo XVIII, con el título de Principios de Cirugía, que realmente ahora nos llama la atención, y decirle simplemente que creo que la donante le falta una virgulilla, es Martínez Viaña, no Viana. Creo haberla conocido yo en su momento. Es Martínez Viaña. Ok. ¿Ah? Está, perfecto. Gracias por la aclaración. No, por favor. Gracias, doctor Piñeiro. Augusto. ¿Alguien más quiere decir algo? Augusto. Sí, doctor Pons, adelante. Yo también me sumo a las felicitaciones porque ha sido una búsqueda que debe haberle dado mucho trabajo. Yo también estuve haciendo una búsqueda cuando vi lo que se iba a presentar porque me interesó mucho saber, sobre todo porque tiene razón María Ángela, el único retrato que aparece es de la Galería Nacional de Escocia. Ahora, sucede que tanto los británicos como los escoceses y como los irlandeses difícilmente retrataban en una galería oficial a alguien que no hubiera actuado en ese país. Y rebuscando un poco por ahí, pero sin poder encontrar muchos detalles, vi que hay otro, Georges Delafay, que es hijo de uno que se llamaba igual. No sé cuál de los dos es el que está retratado ahí, no figura más que fecha de nacimiento y muerte, que es 1699-1781. Yo no sé exactamente, no recuerdo si nombraste, María Ángela, si tenías fechas de este autor. Sí, creo que algo, sí, ya se lo confirmo. Sí, creo que Bueno, mientras voy comentando, es sí, muy sí. posible que, perdón, es muy posible que el hijo del mismo nombre hubiera emigrado a Escocia y hubiera ejercido, era médico, eso sí se sabe, y hubiera ejercido la medicina ahí y por eso aparece en la Galería Nacional. También se sabe quién es el autor de esa, no es un retrato, en realidad es un grabado, y el autor, del cual lo único que figura es el apellido, es Dupin. El nombre no lo encontré por ningún lado. Simplemente quería agregar eso. Hay muchísimas ediciones, como bien dijo María Ángela, e incluso hay reediciones actuales en francés, muy baratas, porque son esas que hacen editoriales actuales, editoriales que no tienen demasiada cuidado más que en ver los libros que han vencido los derechos de autor y los reeditan a un precio muy bajo. Se puede encontrar, las ediciones actuales se pueden encontrar, la más cara que encontré no llegaba a 27 euros. Uh-huh. Bueno, solamente eso. Incluso una obra idéntica prácticamente, solo que está forrada con papel, digamos, o sea, no se le ve por lo menos la tapa original, aparece en Mercado Libre a 350 pesos, para que tengan una idea, que también se encuentra a la venta, digamos, si uno quiere conseguir este tipo de obras. Es barata, deme 2. Perfecto, y que está para consulta si alguien lo quiere ver en el departamento, así que a las órdenes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al tema central. Doctor Joaquín de Salterain, 1856-1926, por el doctor Antonio Turnes. Adelante, Antonio. Bien. Bueno, vamos a referirnos hoy a Joaquín de Salterain, que es un personaje generalmente asociado solamente con la calle, pero del cual se conoce poco. ¿Por qué nos ocupamos de Joaquín de Salterain? Bueno, ustedes tienen previsto hacer un encuentro internacional de médicos escritores en Montevideo enseguida de Semana Santa, en el mes pasado de abril, pero por las circunstancias conocidas,
hubo que suspender la actividad. Para eso se había hecho esta publicación que reunía a 8 escritores médicos uruguayos, entre los cuales estaba cronológicamente Joaquín de Salterain, Atilio Narancio, José María Delgado, Héctor Homero Muiños, Emilio Oribe, Isidro Más de Ayala, Esther de Cáceres y Eliseo Salvador Porta. Entonces, para referirnos a Joaquín de Salterain, queremos recordar que nació en Montevideo en noviembre de 1856, hijo de Patricio de Salterain Bengoa, de origen vasco, y su madre, Elisa Rambó y Moyano. Estudió primero en el Colegio Santa Rosa y luego en la Purísima Concepción, y viajó a Barcelona, donde estudió en el Colegio de los Padres Escolapios, pero de allí tuvo que regresar luego de reponerse de un episodio de fiebre amarilla. En la Facultad de Medicina fue uno de los primeros que actuó ayudando al decano como prosecretario de la Universidad de Montevideo, así llamada entonces la Universidad de la República. Por un breve periodo actuó como secretario de la facultad y aparece firmando numerosos documentos de esa época. Cursó medicina y egresó el 30 de mayo de 1884, obteniendo una beca del gobierno de Máximo Santos para su perfeccionamiento en Francia. Entonces concurren 3 uruguayos con una similar beca: Enrique Puey, Francisco Soca y Joaquín de Salterain. Este es el benefactor, el general Máximo Benito Santos Barbosa, que en su presidencia entre el 82 y 86 concedió esta beca a personas que habían egresado de la joven Facultad de Medicina, cuya primera promoción salió por 1880. Estos son los que fueron con Salterain, Soca y Puey, y mientras que Soca y Puey recursaron la carrera de medicina en París, Joaquín de Salterain se dedicó a perfeccionarse como oftalmólogo. Y allí se vinculó con 3 personajes de la máxima jerarquía dentro de la especialidad: Xavier Galesowski, un polaco fundador del Journal d'Ophtalmologie y del Recueil d'Ophtalmologie, de las primeras revistas francesas de la especialidad, con Fotinos Panás, un hombre de origen griego, especializado en estrabismo y parálisis ocular, miembro de la Academia Francesa de Medicina, de la que fue presidente en 1899, años después, y fundador en 1881 de Les Archives d'Ophtalmologie. Y por último fue alumno también de Louis de Becker, que era un oftalmólogo alemán, también ciudadano austríaco, llamado padre de la oftalmología moderna, que fue quien hizo el primer injerto de córnea exitoso en 1886, según se afirma. Había publicado en 1863 un tratado teórico y práctico sobre enfermedades oculares. A su regreso a Uruguay, Joaquín de Salterain gozó de mucho prestigio y pudo aparecer en la tapa de la revista del semanario festivo Caras y Caretas, con esta caricatura que le dedica, aquí lo vemos mejor, unos versos que dicen: un enfermo de la vista me dijo días atrás, en manos de este oculista no hay ojo que se resista a ver lo que los demás. Tal me llegó a convencer que aunque con vista, no lo puedo leer acá, le voy en cura a poner para ver si puedo ver más plata que la que veo. Bueno. Joaquín de Salterain tuvo una destacada actuación vinculada a la pediatría, de ahí que en el Hospital Pereira Rosell, en su tiempo, al 5º aniversario de su fallecimiento, colocaron una placa de bronce que lo muestra allí. Pero ¿qué actuación había tenido? Había tenido una actuación
importante en el asilo de huérfanos y expósitos, donde se vinculó con Luis Morquio. En este viejo asilo que ya no existe, solamente la capilla que está sobre Gonzalo Ramírez, trabajó muchos años atendiendo a los expósitos internados allí, sobre todo por las afecciones oculares vinculadas al tracoma. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Uruguaya de Pediatría en 1915, acompañando a Morquio y a todos los discípulos como una de las personas de más prestigio de aquel momento. Aquí lo vemos en 1915, el tiempo de la fundación de la sociedad. Está sentado para el observador a la izquierda de Morquio, que está acá en el centro, Joaquín de Salterain. Este que está acá con el bigote grande de pie es Víctor Escardó y Anaya. Y este más joven era el practicante Ernesto Quintela, que más tarde sería profesor de anatomía y de operaciones, y jefe de clínica, jefe de un servicio de cirugía en el Hospital Pasteur allá por el 25. En esta otra imagen, también de la misma época, aparece el equipo de pediatría del profesor Morquio. Aquí está otra vez Joaquín de Salterain. Acá tenemos a Víctor Escardó y Anaya. Este es Hernán Artucio, padre. Por acá está Héctor Homero Muñoz. Y este que está aquí es el joven Carlos Estallano, que era practicante en ese entonces. Creo que por acá está Alejandro Schroeder. En esta obra, que representa la Sociedad de Pediatría en 1924, obra del pintor italiano Roberto Fantuzzi, que como ustedes saben, ubicaba a los personajes de acuerdo a lo que habían cotizado para aparecer en la tela. Es una tela de grandes dimensiones que se conserva en la Sociedad de Pediatría, y aquí aparece frente a Morquio Joaquín de Salterain. Está Paulina Luisi y está Roberto Berro. Este es Bonava, que lo sucedió a Morquio luego de su deceso. Este es Munjo, Juan Carlos Munjo, primero. Esta es la obra de Fantuzzi, la Sociedad de Pediatría en 1924. El prestigio de Joaquín de Salterain lo llevó a ocupar la presidencia del primer consejo arbitral que tuvo el sindicato médico, que este año cumple 100 años, y lo presidió en el año 1921. Y acá tenemos una representación de casi todos, nos falta uno, de los miembros de ese consejo arbitral, que fue el primer tribunal de ética médica que hubo en Uruguay. Joaquín de Salterain, que ya estaba con algún problema de artrosis de rodilla, que le concedieron el asiento, porque además era el presidente, Luis Morquio, Augusto Turén, Manuel Quintela, que este año el Día del Patrimonio va a ser dedicado a recordar su figura, como forma de honrar a los médicos, a la medicina y a las actividades de la salud, Elías Regules y Arturo Lucich. El que falta es Alfredo Vidal y Fuentes, que era el séptimo miembro representando al Consejo de Higiene. Joaquín de Salterain en 1921 dictó una conferencia, también en el sindicato médico, sobre la necesidad de tener un Ministerio de Salud Pública. Y argumentaba allí por qué debería tenerse esa autoridad concentrada para no solo velar por la policía sanitaria, sino además para desarrollar las actividades de prevención y de asistencia, todo reunido en una sola figura. Esa idea que él la expuso en un texto que se puede consultar en internet, lo pasamos hace muchos años, demoró muchos años en consagrarse en realidad, hasta que en 1934 la ley 9202, el decreto ley 9202 del 12 de enero de ese año, crea el Ministerio de Salud Pública.
pero debemos tener presente que Joaquín de Salterain había anticipado ya en 1921 la necesidad de la creación de esta organización. Fue director de Salubridad de Montevideo y allí desarrolló una intensa actividad, sobre todo en el plano de la epidemiología y de la estadística. Relativo a la estadística y a la demografía, realizó una contribución al estudio, muchas publicaciones, pero particularmente una contribución al estudio del desarrollo y profilaxis epidémica, apuntes sobre la demografía uruguaya, particularizando en la mortalidad general y la mortalidad por tuberculosis entre los años 87 y 1901. Hizo un estudio de la demografía del departamento de Salto, fundó la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis y hizo varias memorias, allí está asentada una. También fundó una liga contra el alcoholismo en el Uruguay, que en unión de su esposa llevó adelante durante mucho tiempo con una campaña muy sostenida, pero con poco éxito. Publicó sobre la mortalidad infantil de Montevideo y también una contribución al estudio de la epidemiología en el Uruguay. Tiene publicaciones abundantes, más de 30, que tocan aspectos epidemiológicos, demográficos y también aspectos de la oftalmología. Participó en la Conferencia Sanitaria Panamericana, que tuvo lugar en México en 1907, y también en otras instancias de esta organización que fueron los prolegómenos de la Organización Panamericana de la Salud. Cuando en 1920 se realizó la 6ª Conferencia Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas aquí en Montevideo, ahí en Montevideo, del 12 al 20 de diciembre de 1920, se entregaron estas medallas que recordaban la actividad, y Joaquín de Salterain estuvo entre los organizadores de la reunión. En ese germen de la Organización Panamericana de la Salud, como dije, participó en 1907 ya en México como delegado de Uruguay a esta conferencia, de lo cual surgió la Oficina Sanitaria Internacional que tuvo su sede en Montevideo, que integraron Ernesto Fernández Espiro como presidente, Joaquín de Salterain y Julio Echepare como secretario. Esta organización, en realidad, la oficina de Montevideo, duró poco, pero fue el germen de la descentralización en oficinas regionales, o sea, sembró la idea. En relación a la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, fue fundada por Joaquín de Salterain con dinero propio y realizó una campaña muy importante hasta que allá por el año 43 comenzaría a través de una ley la comisión honoraria. Primero la Cruzada Antituberculosis y luego la comisión honoraria. Se erigió este edificio que está en pie, es un edificio de aspecto Art Nouveau, que está allí en la calle Magallanes, entre José Enrique Rodó y Guayabo. Este es el frente. Como ustedes ven, tiene la cruz de Lorena arriba y dice Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, y lleva el nombre de Joaquín de Salterain, dispensario modelo Dr. Joaquín de Salterain. Aquí ahora tienen sede otras oficinas del Ministerio de Salud Pública, pero es un edificio muy emblemático de la arquitectura del arquitecto Tosi, Leopoldo Tosi, que hizo grandes obras en Uruguay, particularmente el Parque Hotel, la residencia de Claudio Williman, entre otros. Salterain fue uno de nuestros primeros salubristas y fue fundador del Museo Histórico Nacional en 1900 y reorganizador del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que habían fundado Lamas y Vilar de Bo en 1843. Perdón. Pero además de toda la obra médica y médico-social que realizó,
fue poeta, y fue un poeta destacado. A tal punto que cuando fue inaugurado el monumento en la ciudad de Florida, el monumento a la independencia, hubo un certamen poético, se llamó a aspirantes, y presentaron 3 composiciones que fueron, 2 de ellas fueron premiadas. Esto ocurrió en 1879, cuando se inauguró ese monumento, y las personas que obtuvieron premio fueron Aurelio Berro y Joaquín de Salterain. A Aurelio Berro le dieron la medalla de oro y a Joaquín de Salterain le dieron la de plata. Y Juan Zorrilla de San Martín había hecho un poema que por su extensión no pudo competir. Entonces, vamos a leer la descripción que hizo Gustavo Gallinal de cómo nació la leyenda patria. Lo que leyó allí Juan Zorrilla de San Martín, que conmovió a todos los presentes, incluso a los que habían sido premiados, que en un gesto altruista se desprendieron de sus retribuciones, de sus medallas, para dárselas a Juan Zorrilla de San Martín, lo cual no fue permitido por Pedro Bustamante, que le reconocieron el derecho a leerlo. Dice así la descripción: sonó la hora de recitar las composiciones premiadas. Correspondía el primer premio a Aurelio Berro, ministro de Hacienda y poeta, quien asistía al acto en representación del gobierno. Su composición, fluida y correcta, con aquella inicial reminiscencia esproncediana, para cálido sol tu raudo vuelo, así comenzaba, fue leída con extranjero acento y perjudicada ante el público oyente por el señor Bernat. El doctor Ángel Floro Costa dirigió la palabra al poeta laureado en un discurso empedrado de palabras geológicas y frases pedantes, en el que había de hincar más tarde Gil Blas el diente de su sátira. Leyóse luego la composición del doctor Joaquín de Salterain, que había ganado la medalla de plata, La lira rota, elogiada a continuación por el señor Albistur. Y se adelantó por fin en el tablado Juan Zorrilla de San Martín. Su poesía, La leyenda patria, había sido declarada fuera de concurso por exceder la medida máxima de 200 versos, fijada en las bases del certamen, pero recomendada para la lectura por sus claras bellezas. La voz del poeta, una voz cálida y juvenil, llena de vibraciones musicales y profundas, echó a volar la primera estrofa. Bien, esto es para tener idea de que este hombre pudo competir en ese alto certamen. El monumento de la Independencia en la ciudad de Florida, donde se encuentra María Ángela en este momento, fue un monumento hecho por el escultor italiano Juan Ferrari, que fue reducido respecto del original por falta de presupuesto. Primero se lo encargaron y después lo redujeron. Recuerda a los 33 orientales que están en el basamento, inscritos los nombres de todos ellos acá en la circunferencia. Acá tenemos la comparación de lo que era el monumento tal como lo había presentado Ferrari y lo que finalmente fue. Le eliminaron las estatuas y ciertos bajorrelieves que tenía, redujeron la dimensión, conservando el eje y la estatua que lo corona. Bueno, acá tenemos a don Juan Zorrilla de San Martín en un retrato de época, y este era Aurelio Berro, o Aurelio Guzmán Berro y Berro. Acá tenemos alguna poesía de Joaquín de Salterain que revela su atención al tema del sufrimiento de la tuberculosis. Y las primeras estrofas de La lira rota, que fue la poesía con la que se presentó en Florida. Tuvo una especial relación con José Enrique Rodó porque ambos habían sido legisladores, representando al Partido Colorado. Y allí trabaron una linda amistad
que se tradujo en otros relieves. Por ejemplo, Joaquín de Salterain se ocupó de publicar un libro sobre motivos de Proteo a su costo, elogiando la publicación de José Enrique Rodó, y luego Rodó le retribuyó el gesto haciéndole un prólogo a la publicación de un volumen de poesías que editó en 1912 en París, Joaquín de Salterain. Tuvo correspondencia con Joaquín de Salterain Rodó, y una de las últimas cartas que escribió en febrero del 17 dice así: mi siempre recordado amigo, recibí sus gratas líneas del 26 de noviembre con gran retardo. Se lo envía desde Roma. Cuán agradable es oír a través de la distancia la voz de la amistad, demostrándonos que se nos recuerda y se nos quiere. Sigo desde aquí con el interés que usted se figurará el desenvolvimiento de las cosas del terruño, la reacción producida con el cambio ministerial y confirmada por las elecciones de enero no modifica mi impresión de que el régimen vencido en las de julio marcha a su liquidación. El año en transcurso que tanto interesante promete en nuestro país será también, según todas las probabilidades, el de la solución de esta terrible crisis europea. Estaba transcurriendo la Primera Guerra Mundial. Cada día que pasa aparece más claro el horizonte para la causa que conceptuamos, la de la humanidad y la del derecho. Ha sido inmenso en Europa el efecto moral de la adhesión americana y nadie duda del ya visible fracaso del bloqueo germánico. Si le hablara de impresiones de viaje, correría el riesgo de hacer esta carta interminable. Quede, pues, para cuando tenga la dicha de renovar personalmente nuestros viejos coloquios, se refiere a la presencia en el Parlamento. Presente usted a los suyos mis más atentos saludos y reciba un estrecho abrazo de su amigo que no le olvida. Salterain fue ministro de Relaciones Exteriores de Juan Lindolfo Cuestas y fue legislador durante más de 12 años, compartiendo con Soca también algún periodo en la Cámara de Representantes. Y quedó la pregunta de por qué no fue profesor, ya que fue uno de los primeros oftalmólogos graduados luego de largos estudios en el exterior. Él había estudiado 2 años en París con las personalidades que ya vimos y quedó enigmáticamente una frase de Francisco Soca dicha en una de sus intervenciones a propósito de la discusión de la Ley Orgánica de la Universidad de 1908, que está en el diario de sesiones, que está indicado allí. Dijo Soca: todos hemos asistido recientemente a una oposición emocionante en que 2 candidatos igualmente ilustrados han entregado a los azares de un concurso una posición social laboriosamente conquistada. Vale pues algo el honor de sentarse en una cátedra de la Facultad de Medicina. Y añado que empiezan a quedarse fuera de la facultad compatriotas sumamente distinguidos como el doctor Salterain y algunos otros más. Esto quedó sin ninguna explicación y seguramente ocurrió que Alberico Isola, que ya era profesor desde muchos años antes, y era otro oftalmólogo formado en Nápoles, en un periodo de tiempo mucho más dedicado, y luego que había viajado también por Europa, quedó en posesión de la cátedra y no tuvo prácticamente oposición. ¿Por qué? Porque se dedicó por completo a la oftalmología. Dedicó 42 años exclusivamente a la oftalmología. En tanto que Joaquín de Salterain retornó al Uruguay en el 86, pero dispersó su atención en diversas actividades. Y eran prácticamente 2 los que podían competir por eso. Pero Luis de Miqueri, que también se formó con Luis de Becker en París, vino después muy bien formado también. Bueno, es lo que quería transmitirles, un recuerdo de Joaquín de Salterain, médico y poeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Turner, por la excelente exposición y la excelente documentación, sobre todo iconográfica, que es sorprendente realmente cómo ha podido conseguir todo ese material y toda esa información. Muchas gracias, Antonio. Por favor. Queda entonces abierto el uso de la palabra para aportes, comentarios y preguntas.
Alberto Piñeiro, No, doctor. simplemente felicitar a Antonio, otro personaje que es increíble la cantidad de actividades, instituciones en las cuales participó, además siempre teniendo, entre otras cosas, la beneficencia como norte, y obviamente es imposible recorrer todas las actividades, pero simplemente dos que no mencionó Antonio, pero que simplemente seguramente las debe conocer, porque demostró conocer a fondo la figura del doctor Joaquín de Salterain, fue que Joaquín de Salterain participó en forma activa de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública, estuvo 6 años en ella con actividad importante, entró y salió con su compañero Francisco Soca de la Comisión Nacional de Caridad, allá por los años 1899 a 1905. Y también la actividad descollante que tuvo Joaquín de Salterain en el Ateneo, en el momento que el Ateneo era una institución fundamental en la sociedad uruguaya. Y en el Ateneo, primero el Ateneo de Uruguay y después el Ateneo de Montevideo, porque agarró justo la transición entre las dos instituciones, tuvo fundamentalmente 3 actividades descollantes. Fue catedrático de botánica, después integró la Comisión de Cultura, que determinaba todos los ingresos a lo que fue los anales del Ateneo, que fue una cosa muy importante, y también intervino en lo que se llamó la sección Pro Patria, que fue un estudio muy importante que hizo el Ateneo en todos los aspectos económicos, culturales, sociales, para la mejoría de todos los servicios públicos a nivel de la República. Fue una etapa muy importante del Ateneo, cuando el Ateneo era el Ateneo. Bueno, nada más felicitar a Antonio y esos 2 aportes que seguramente Antonio los conocía, pero que me parece importante. Gracias, doctor Piñeiro. Sigue abierto el uso de la palabra. Sí, doctor Pons, adelante. Solo para felicitar de nuevo a Antonio, que no deja de asombrar con la enorme cantidad de información que es capaz de conseguir y transmitir generosamente. Muchas gracias. Compartido el concepto. ¿Alguien más? Sí, doctor Rodríguez de Armas. Es un lujo. Pero si Augusto me permite, voy a hacer alguna referencia, Antonio, a otro minuano, que también tiene mucho de material ahí en la Sociedad de Historia de la Medicina. Me refiero a Alfredo Vidal y Fuentes, que lo mencionaste, ausente en una foto. Alfredo Vidal y Fuentes es un oriundo de Minas, cuyos restos están en Minos a su pedido. Ese es otro de los círculos que queremos encadenar con el que mencionaba al principio, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Augusto, no sé si se puede volver un poquito para atrás, porque ¿Cómo no? creo, Antonio, que 2 otros elementos también. A veces se dice que a los hombres se le conoce también por sus frutos y sus vinculaciones. Creo que estaba casado con la hermana de Luis Alberto de Herrera. Y además, dentro de sus hijos, 2 o 3 tuvieron trayectorias muy, muy, muy importantes. Tanto en la parte de literatura como en las artes plásticas, y sobre todo Eduardo Salterain Herrera, que llegó a tener cargos muy importantes a nivel nacional. Gracias por el aporte, doctor Piñeiro. Antonio, ¿querés cerrar la exposición? Muchas gracias por los comentarios. En realidad, para abreviar la exposición, omití varias cosas que me parece algunas que son fundamentales. Él donó una biblioteca de más de 3.000 volúmenes a la Intendencia de la capital de Montevideo, sobre la base de la cual se estableció la biblioteca municipal. Y la biografía más completa disponible la escribió
un médico que trabajó muchos años en el Instituto de Higiene, el doctor Ángel Paniza Blanco, que fue un gran colaborador en la parte de su Sí, Bueno, es todo lo que quería decirle y doctor agradecerle la Müller, atención. doctor Sí, Müller, está sí, presente en sala la doctora Anne Manuel Bern de Canadá y creo que quiere decir sí, algo. ¿Cómo estás, Anne Manuel? Adelante. Muchas gracias. adelante. Bueno, primero felicidades al doctor Turnes, que me parece maravilloso este caleidoscopio de la vida de Salterain, especialmente en cuanto a sus contribuciones literarias, médicas, epidemiología, y medicina, por supuesto. Quisiera hacerle una pregunta en cuanto a la política, las ideas, las posturas, las alianzas políticas de Joaquín de Salterain, especialmente en cuanto a su, bueno, en parte en cuanto a su relación con Rodó, pero también con sus otras afiliaciones a través del tiempo. Y también solo estoy señalando que en la cajita de chat ahí puse un artículo que escribimos hace casi 20 años con Raquel Polero, que presentó hace un par de semanas, y Wanda Cabella, comparando las visiones epidemiológicas de 4 grandes salubristas uruguayos, que son Salterain, por supuesto, Morquio, también Turén, y finalmente Julio Bauzá. Entonces, si ven este enlace, pueden mirar directamente el artículo. Y bueno, un saludo grande a todos. Muchas gracias. Antonio. Sí, las vinculaciones políticas de Salterain, aún estando dentro del Partido Colorado y siendo colega y amigo de Francisco Soca, con quien había compartido la presencia en París, sin embargo tuvieron algunas discrepancias en cuanto justamente el lugar en que se iba a ubicar la futura Facultad de Medicina, cuando se estaba debatiendo sobre dónde iba a estar emplazada y se discutía sobre el lugar actual. Salterain estaba aferrado a la idea de que esa localización iba a quitarle espacio de aire y de ventilación a la ciudad. Y Soca lo contestó con mucha elegancia y una gran abundancia de información. En realidad, los epidemiólogos, como bien dijo Anne Manuel Birn, fueron fundamentalmente vinculados al área de la pediatría, que estaban muy preocupados por el tema de la mortalidad infantil y por los temas que ella estudió hace ya años en aquel trabajo con Raquel Polero, Llorar sobre la leche derramada, que es la importancia de la pasteurización de la leche y cómo hubo una transformación en la alimentación de los niños en base a la eliminación de los tambos que estaban desperdigados por la ciudad, en Montevideo, y la lucha por higienizar la elaboración de la leche. Esto será motivo de exposiciones posteriores. Pero fue señera la actividad de Salterain, y la relación con Rodó venía particularmente de su vinculación, de esas relaciones que se dan en el Parlamento, de compartir una banca, sentarse al lado y compartir desde caramelos hasta comentarios. Eso es lo que pude saber. Pero fue una gentileza que tuvo primero Salterain de publicar un folleto elogiando motivos de proteo, y luego Salterain, luego Rodó le publicó un prólogo a la edición que hizo de su poesía Intimidades en París. Gracias, Antonio. Doctora Birn, ¿usted nos habla desde Canadá? Ah, bueno, Sí, sí. es un gusto estar conectados también con esa parte del mundo, y le invitamos a presentar algún tema acá que vemos que conoce bastante nuestra historia de la medicina. Bueno, de acuerdo, ya hablaré con María Ángela para ¿Cómo no? organizar algo. Sería un gusto. Gracias. Bueno, terminamos por hoy entonces. Será hasta la próxima, el primer martes del mes que viene entonces.
Que pasen bien y muchas gracias por haber Muchas gracias a participado y gracias a las exposiciones y los comentarios. Gracias.